Hola a todas y bienvenidas. Soy Luisa Valenzuela y yo creo que supe desde siempre, sin hacerlo consciente, aunque un día entendí que las mujeres tenemos un acercamiento propio al lenguaje, diverso del que podemos llamar patriarcal, pero para nada inferior o subalterno. Quizás se deba a causas externas como la educación y las constricciones varias y la crianza, o a causas internas por la carga libidinal que ejercen las palabras, que tienen las palabras. Escribí la novela Al Mañana como una forma de explorar a fondo esta idea desde la aventura mental y también de la aventura física. No todas mis queridas colegas comparten esta noción. Por eso hoy quiero escuchar todas las voces y las invitamos a expresarse porque van a enriquecer totalmente el debate. Muchas gracias. ¿De dónde me llegan las historias? De todas partes. Las historias vienen de la realidad. Las historias vienen, yo diría que es un río que se forma a partir de dos afluentes. Por un lado, todo lo que viene de la lectura, porque la lectura es lo primero. Incluso las historias propias, hasta las cosas que le pasaron a uno, parten de alguna manera de la lectura. Hay algo que uno leyó y lo tocó y dice, uy, quizás a mí me pasó algo parecido y yo podría contarlo de esta manera. Y bueno, entonces primero la lectura y el otro afluente es la realidad. Eh, la realidad y la experiencia. Y la experiencia no quiere decir solo lo que a uno le pasó, sino lo que a uno le pasó, le contaron, se enteró, averiguó, investigó para poder escribir, etcétera, etcétera. De todo eso está formado la experiencia. Porque bueno, ¿de dónde vienen las historias sino de la realidad? ¿Cómo se construyen las historias de ficción si no es tomando trozos del caos de la realidad para organizarlos en un cierto cosmos, cosmito, digamos así? Porque bueno, el caos de la realidad es infinito y esos pequeños cosmos que nosotros creamos a partir de la literatura son chiquitos. Eh, ¿Cómo encaro el acto creativo? Es un misterio. Es una de las cosas que los escritores realmente no podemos explicar. Podemos hablar muy poquito. Hay dos cuestiones que nos resultan misteriosas a nosotros mismos. Por un lado, es la cuestión del tema, digamos. No sabemos, en realidad, por qué ciertos temas nos tocan y nos dan ganas de escribir y otros temas nos dejan completamente indiferentes. Y la otra cuestión, aparte del tema, es precisamente el acto creativo. ¿Cómo es ese proceso? Vaya uno a saber. Hay ahí un gran misterio. Y finalmente, bueno, está la cuestión de si el lenguaje, mi aproximación al lenguaje, mi utilización del lenguaje es diferente de la que sería en un escritor hombre, en un varón. No, yo creo que no, yo creo que una vez que uno se dedica a la escritura y por lo tanto se dedica también a la lectura, la aproximación al lenguaje es más o menos siempre la misma, no hay diferencia a mi leal saber y entender entre la forma en que nos acercamos al lenguaje los hombres y las mujeres. Bueno, nada más que esto y para empezar, porque van a venir otras instrucciones, pero para empezar le deseo una, una enorme, enorme suerte a esta nueva travesía de mañana. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con un barquito para inspirarme en la propuesta de Luisa, en esta propuesta del mañana de pensar qué sería de un grupo de escritoras en un barco reflexionando acerca del poder de la palabra. Ahora, en tiempos de pandemia, me parece que lo que se impone, además en épocas de fake news, del poco valor que parece que se le está dando a la palabra, es justamente pensar eso. ¿Nos encerrarían por haber escrito algo verdadero? ¿Algo que toca el corazón del secreto? ¿En tiempos de fake news? Me gustaría pensarlo con ustedes.
Yo creo que cada escritor tiene una forma única de abordar el lenguaje y que esa forma única, esa especificidad para abordar el lenguaje es independiente de las determinaciones de género. Eh, bueno, entonces por responder brevemente, no creo que mi manera de abordar el lenguaje sea distinta de la de mis colegas varones. De hecho, puedo tener afinidad en la forma de abordar el lenguaje con muchas colegas mujeres y con algunos colegas varones, más allá de las determinaciones de género. ¿Qué atención le presto al lenguaje en lo que escribo? Le presto toda la atención. Nunca encaro un cuento o una novela guiada por alguna razón o estimulada por algún factor que no sea el factor lenguaje. Y en cuanto a si me parece que el lenguaje puede ser un arma peligrosa, creo que la escritura y la lectura son formas de conocimiento, son modos de conocimiento en el sentido más profundo y bueno, en el mejor de los casos pueden llevar a grandes revelaciones. Esas revelaciones no siempre son agradables, son asombrosas y son grandes revelaciones y pueden ser peligrosas. ¿En qué sentido? Bueno, pueden ser peligrosas porque pueden atentar, así por ser una palabra en línea con la idea de peligro, contra un estado de cosas que se da como permanente, pero en ese sentido serían armas peligrosas eficaces porque cumplirían con la verdadera función de la literatura, que como toda actividad verdaderamente humana, lo que se propone es hacer preguntas y es mirar la vida y plantearse la vida y la realidad como si la descubriera por primera vez. Hola, ante todo la saludo y trataré de contar desde el centro de Francia donde estoy, donde vivo, y trataré de contestar a las preguntas de la amiga Luisa. ¿De dónde vienen los relatos? ¿De dónde son los cantantes? Del aire. Del aire. En mi caso se podría creer que vienen de un profundo estudio histórico, lo cual no es falso porque ante todo desarrollo un trabajo detectivesco que me produce mucho placer. La palabra placer va a volver mucho en estas palabras. Me produce mucho placer porque trato de hurgar detrás de la realidad. ¿No? La realidad es lo que hay detrás de la realidad. Pero después viene la escritura, y la escritura no es para nada lo que uno pensó escribir. Yo le doy confianza, le hago confianza al texto. El texto sabe lo que yo no sé. Y siempre pienso, dado que uso a menudo la imagen de dejarle la rienda suelta en un caballo que yo montaba cuando era joven, al lado de un precipicio en una provincia serrana que tenía que montar, subir y bajar enormes escalones de piedra resbaladiza al lado del abismo. Yo sabía que él sabía hacerlo, entonces yo le dejaba la rienda suelta. La penumbra luminosa en la que uno está cuando escribe bien, porque si está aplicando su sola voluntad no escribe bien y es aburridísimo para todo el mundo, pero cuando entra en ese estado en el que acepta que el texto sabe más que uno y en el que acepta los regalos de lo inesperado, bueno, eso es la escritura. Entonces, ¿de dónde vienen los relatos? Bueno, en mi caso vienen de la historia, aparentemente. En realidad, la escritura viene de otro lado que yo no sabría determinar. La segunda pregunta es, ¿cómo encaro el acto creativo? Está un poco contestado en esto que acabo de decir, porque hay una mezcla en el acto creativo, en mi caso, entre el elemento voluntario. Yo soy muy organizada y a los 81 años me sigo sentando todos los días a escribir varias horas diarias, siempre lo he hecho, muy voluntariosa entonces. Y por otro lado viene esta apertura a lo que los surrealistas llamaban el dictado. Lo que pasa es que los surrealistas eran hombres. Entonces convirtieron esta increíble intuición
de que los escritores recibimos palabras gratis, dictadas, que viene desde el cielo, ¿sí? En un dogma, lo encerraron en, como suelen hacer los hombres, en un corsé, ¿no? Lo encorsetaron, lo convirtieron en algo rígido, y no dejaban que lo de adentro chorreara por todas partes, como tiene que chorrear la escritura, chorrear, digo la palabra, volveré a eso. Bueno, en mi caso yo no convierto eso en un dogma, no me siento así a esperar el regalo del cielo, porque además sé que vendrá, inevitablemente, después de tantos años de escribir. Parte del trabajo de la escribidera consiste en escribir voluntariamente, y la otra consiste en saber que habrá una palabra que, como decía Neruda, va a venir solita a instalarse como una reinita, así decía, sobre la frase, para cambiarle el sabor, el ritmo y hasta el sentido de la frase. Y yo conozco esa palabra, la conozco de memoria y sé que vendrá, confío en ella. Lo tercero, si existe algo específico que los hombres hayan podido encontrar en nuestra escritura, pero ni que hablar, eso lo vengo diciendo de los años 60, cuando no se decía en la Argentina, cuando se decía que no, que escribíamos no como mujeres, sino como seres humanos. Los seres humanos yo nunca lo vi. Vi hombres, mujeres, no binarios, negros, blancos, petizos, gordos, pero el ser humano nunca lo vi. Entonces yo decía que sí, que existía una escritura femenina, pero no la sabía identificar hasta que llegué a Francia, en el 78, y mi inolvidable primera traductora, Laure Bataillon, me dijo: cómo me gustó tu novela, porque tiene un vocabulario femenino. Yo dije: ¿qué? ¿Un vocabulario femenino? Pero existe, yo lo digo, sí, pero... Me dijo: ¿cómo no sabes que Hélène Cixous tiene una cátedra en la Universidad de Vincennes, donde ha estudiado el vocabulario femenino, es decir, el hecho de que las mujeres utilizan palabras que los hombres no? Y utilizar palabras significa utilizar ritmos, sabores, y yo diría que el secreto de todo esto, de esas palabras que utilizamos, está en el placer. Y que lo que intentan buscar en nuestra escritura los varones, y lo que a menudo le molesta en nuestra escritura, cuando dicen... Un amigo mío me decía: sí, lo tuyo está bueno, pero es un flujo menstrual. Bien, fantástico que lo sea, y que chorree, que por todas partes, que sea un flujo menstrual, menstrual me parece muy bien. Lo que les molesta es lo imposible de encasillar, de meter en un molde, y concretamente eso que les molesta tanto a muchos hombres y por eso matan a tantas mujeres. Lo que les molesta es el placer. Yo creo que en la mujer hay una capacidad de sensualidad y de placer que supera ampliamente la del varón, la de la mayoría de los varones, y esos varones que quieren imponer su voluntad de dominio y poseer lo que de todas maneras ya tienen, porque las mujeres quieren, poseer, dominar en vez de gozar. Bueno, lo que les molesta es nuestro placer. ¿Hay diferencia entre la literatura que escriben las mujeres y la que escriben los varones? Para hablar solo de dos géneros. No necesariamente la diferencia se dirime por el hecho de pertenecer a uno u otro género. Pienso que hay muchas posiciones estéticas e ideológicas que cruzan los diversos géneros, y mucha variedad subjetiva en la literatura. No obstante, es cierto que la experiencia histórica de las mujeres ha sido una experiencia peculiar, una experiencia subalterna a lo largo del tiempo, y que no todos los textos se hacen cargo de esa subjetividad femenina histórica. No se han hecho demasiado cargo, en su mayoría, los textos escritos por varones, y tal vez lo que se busca en los textos que escriben las mujeres es precisamente localizar esa diferencia de posición, esa mirada de género.
Cuando yo me formé, de niña, adolescente y hasta en la universidad, se leían relativamente pocas escritoras mujeres porque se consideraba, bueno, que no estaban en el canon universal. Había muy escasas nombradas y leídas. Lo dice una de las primeras, Victoria Ocampo, justamente cuando se refiere a esa larga deuda que la literatura universal tiene con las mujeres, precisamente por no incluirlas en esa corriente central y porque solamente se ha escuchado durante siglos lo que los varones tienen que decir acerca de las mujeres y no lo que las mujeres tienen que decir acerca de ellas mismas. Eso creo que es la diferencia, que las mujeres solemos decir y podemos decir desde nuestra posición subjetiva e histórica algo acerca de nosotras mismas que probablemente sea especial. En mi caso personal estoy leyendo ahora a escritoras, sobre todo, después de haber leído a muchos escritores, hace bueno, ya unos años que estoy en eso, y esta pandemia me sirvió para descubrir o redescubrir autoras como Delphine de Vigan, Herta Müller o Lucia Berling. Con respecto a la pregunta sobre el lenguaje, bueno, no imagino una literatura que pueda prescindir de la importancia del lenguaje. El lenguaje lo es todo en realidad. Escribimos literatura para decir algo que no puede ser dicho de otra manera, que no puede ser revelado de otra manera. Por lo tanto, en un acto poético como es el literario, en su sentido más duro y más puro, el lenguaje es imprescindible y es la literatura. Por fin, si la literatura o las palabras son armas peligrosas, yo creo que sí, que indudablemente lo son, precisamente porque revelan, porque iluminan zonas de la realidad que no estaban iluminadas antes, que no estaban vistas desde esa perspectiva, y esa revelación suele ser incómoda, suele ir al corazón de verdades ocultas y suele movilizar si la literatura es realmente poderosa y efectiva. Y por lo tanto resulta algo muy perturbador la literatura para aquellas mentes que desean que todo siga igual por los cauces ya conocidos y domesticados. Y ese poder creo que tiene la palabra literaria y la palabra poética en grado sumo. Bueno, las historias me llegan desde múltiples lugares. Pueden llegarme gracias a un sueño, a una palabra, alguna frase que leí, alguna sensación, algo que me contaron, alguna idea que me surgió, alguna percepción que tuve en algún momento. Así que siempre estoy a la caza. Y con respecto a cómo es mi proceso creativo, bueno, intento que sea bastante riguroso. Si el texto lo requiere, investigo muchísimo y me parece importantísimo el proceso de corrección. No solo a medida que voy escribiendo el texto, sino, por supuesto, cuando lo termino. Le dedico muchísimo tiempo a la corrección. Y con respecto al acercamiento del lenguaje, si mi acercamiento difiere con el de los varones, yo no creo en esta división ficticia que hay entre varones y mujeres, ¿no? Primero, no creo en esta dualidad, ¿sí? de géneros, porque hay más géneros. Entonces, partiendo de esa base, diría que no me interesa el género de la persona que escribió o hizo la obra, sino que me interesa la obra en sí. Y espero que algún día no se hable más del tema de géneros en este sentido. Sí se hable para digamos, seguir denunciando las injusticias, pero no para generar estas divisiones que en mi opinión son ficticias.
Mi acercamiento al lenguaje intenta siempre ser preciso, porque no me da lo mismo por una palabra que la otra, y porque creo que el lenguaje es lo que da la textura a la historia y también lo que va construyendo esa mirada, que en definitiva es lo que a mí me interesa, ¿sí? No solamente la historia que se está contando, sino cómo se está contando. Entonces eso es lo que valoro y lo que intento trabajar en mis textos y lo que valoro en el texto de las otras personas, independientemente de si esa persona que lo escribió es mujer, varón, una chica trans, una lesbiana, una persona con género fluido, digo, o etcétera, etcétera, etcétera. Espero realmente que en algún momento no se hable más en estos términos, ¿sí? Sino que lo que importe sea la obra. Me llamo Paloma Vidal, soy escritora, profesora y traductora. Nací en Buenos Aires y desde los 2 años vivo en Brasil. Escribo en portugués y en español. La primera ficción que traduje del castellano al portugués fue Novela negra con argentinos, de Luisa Valenzuela. Y una idea que aparece en ese libro y que me fascinó, me acompaña hasta ahora, que es la idea de escribir con el cuerpo. Desde esa experiencia de lectura y de traducción, escribir para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con poner el cuerpo, con arriesgarse, con sentir placer y a la vez transformarse con lo que uno escribe. Qué alegría participar del segundo encuentro confidencial de narradoras. Tengo grabado esos días de juegos y reflexiones sobre el lenguaje en el barco, el mañana. ¿Qué dijimos? ¿Qué escribimos? Pienso en mi encierro, el del futuro, el de ahora, en el que estamos más acompañadas aunque solas, o quizás un encierro que ya pasó por suerte. El tiempo ha perdido toda consistencia, se deshace en las manos, dijo una de nosotras en el barco. Fue Elisa, la garza. Aunque Elisa también soy yo, Elsa y Elsie. Qué placer nos da jugar, esparcirnos en las palabras, escribir. ¿Por qué esa alegría compartida es tan amenazante? ¿Qué descubrimos? ¿Qué tocamos que los pone en brete? ¿Por qué nos temen? No tengo idea. Como siempre que escribo, hay un deseo, una obsesión, y voy montada en las palabras al encuentro de lo que no sé. Aun cuando sea la historia lo que me ancla, parto del no saber. Desde ese borde escribo. A veces lo descubro después, cuando el libro está fuera de mí. Escribo para saber, me da inquietud y mucho placer. Sé que lo que escribo incomoda, pero también hace reír, llorar, pensar. ¿Qué es lo que hacemos cada una y todas juntas? ¿Cuál es el secreto al que accedemos en ese lenguaje exclusivo de las mujeres? Pienso hoy, al poner una palabra tras otra, que quizás no sea más que una letra. Esa letra que los enfurece, como si siglos de poder pudieran tambalear por un simple fonema, la E. Algunos los divierte, hasta la usan. Encuentro en una línea de la novela El Mañana una clave. No se refiere al lenguaje, sino al amor. Yo quiero meterme en tus sueños, formar parte de vos, logrando en realidad que formes parte de mí. Aquel lenguaje exclusivo de las mujeres y otras luchas fue a parar a un lenguaje inclusivo. Nadie lo decidió. Está ahí porque lo necesitamos. Si hay algo de verdad en esta conjetura, habría que decirle a los hombres y a algunas mujeres: no tengan miedo, chicas, este lenguaje exclusivo se ha hecho inclusivo. Los hemos invitado a formar parte de él.
Bueno, soy Alejandra Laurencich y les voy a contar a ver cómo me llegan a mí las historias. En general son conflictos que me impactan, que me sacuden, conflictos o cosas buenas también, no tienen por qué ser todo negativo, cosas que me impactan. A veces, yo creo que en alguna oportunidad hablé de que los escritores y las escritoras somos como una cámara de fotografía con el diafragma abierto, o sea, dispuestos a captar todo lo que pase fuera y recibir ese impacto en la película, que quede registrado. Esa sensibilidad especial para mirar el mundo creo que es lo que nos hace ver cosas donde otros no ven, ¿no? No hace falta una historia dramática increíble para poder contar un buen cuento o una novela, sino una especie de mirada. Yo recuerdo, así como analogía, una vez que estábamos en La Rioja y mi marido, que es fotógrafo, decidió hacer una fotografía de la noche. Era una noche absolutamente oscura, no había luces de ninguna clase, estábamos en un paraje desolado y dejó la cámara así en bulbo y lo que se vio en esa fotografía después fue increíble, o sea, el permanecer en ese estado de apertura visual o sentimental o lo que sea, si nos ponemos como si fuéramos cámaras, hace que aparezcan, ¿no? Milagros, porque de pronto en esa oscuridad la fotografía había captado no solamente cada una de las estrellas, sino el recorrido que habían hecho durante horas, y eran como líneas de color y los árboles iluminados de una manera irreal, cada montículo de tierra. Así es como entonces se traducen después a los impactos a través del arte, ¿no? En este caso en la literatura. Bueno, uno busca esto que me impactó a mí, lo tengo que traducir y llevar al papel, contar una historia. El lenguaje me parece que es una materia riquísima y que no depende tanto de quién sea, si es mujer u hombre quien está utilizando el lenguaje, sino de qué clase de persona sea, si tiene talento, si no tiene talento, si tiene sensibilidad o no, si tiene riqueza para captar estos instantes o lo que fuera. Así que yo no sé si hay diferencia entre el lenguaje del hombre y la mujer. Puede haber tanta diferencia como entre dos mujeres o entre dos varones. A veces cuando yo, por ejemplo, soy en este momento jurado concurso de novela, recibo una obra con un seudónimo y no sé si es una mujer o un hombre quien está contando esa historia, y eso es fascinante, ¿no? Que el lenguaje pueda ser utilizado tanto por los dos géneros o por los que haya, por los que no se sienten definidos por ningún género. Eso es genial. El lenguaje está para ser tomado por todos y la potencia de lo que uno pueda decir no está en las etiquetas que podemos tener como hombres o mujeres, sino en nuestra propia capacidad y talento y sensibilidad. Hola, soy María Negroni. Voy a contestar una de las preguntas que me llegaron del segundo encuentro confidencial de narradoras. La pregunta es: ¿cómo encara usted el acto creativo? Y querría empezar diciendo que en realidad no encaro el acto creativo, sino que en general llega algo así como una obsesión
en un determinado momento y me ocupa totalmente. Entonces ahí empiezo a escribir. El poeta italiano Cesare Pavese decía que un libro nace y muere también en el momento en que una cierta obsesión encuentra su forma. Todo lo que precede a ese momento es imperfecto, porque hay más obsesión que forma, y todo lo que sigue a ese momento es más perfecto que fuerte, podríamos decir, porque una vez que la obsesión encuentra su forma, empieza a morir. Estoy en un barco novela que empieza formulando la pregunta inicial de toda vida: ¿por qué? Esa que repiten una y mil veces los niños cuando entran por fin en el universo del lenguaje, y no hay respuesta que alcance. A cada contestación, un nuevo ¿por qué? La repregunta nos irrita al punto de que terminamos contestando cualquier cosa y siempre fracasamos. De igual manera, fracasaremos si queremos evadir este misterio, que es en realidad el misterio de nuestra condición de escritoras, en el que nos induce a bucear nuestra querida Luisa Valenzuela. Curioso que para ensayar una posible respuesta nos invite a navegar en el mañana, siendo que siempre es incierto y quizá nunca suceda. En estos días parece que todo lo que Luisa escribió estuviera aconteciendo. Nos han bajado a la fuerza del barco. El día es el carcelero y el cancerbero es el tiempo. Un dios, un destino, el azar, lo que sea, van borrando nuestros pasos, pulverizando también lo que escribimos. La amenaza no reside en lo que se escribe entonces, sino en su efecto, en su alcance. El peligro mayor estaba en la unión de todas esas voces. Si algo nos recuerda esta novela, es que solas no somos ni seremos nada. En lo personal, puedo decir que con el tiempo entendí que el universo emocional femenino es en mi escritura una doble naturaleza, que la potencia del lenguaje de la mujer tiene también una genética de la experiencia, una sensibilidad agudizada por memorias fundantes, ancestrales y presentes. Parecería que hay en el lenguaje, en el espíritu de la escritura de mujeres, una potencia que está cobrando fuerza y protagonismo en la literatura contemporánea. La celebro. Quiero citar a la protagonista de esta novela, Elisa Argañarás. Dicen que el fuego no solo purifica o tuesta, es también necesario para la germinación. Hay araucarias antiquísimas de piñas tan pero tan coriáceas que solo un incendio de bosques puede hacerlas estallar para que larguen semilla. Seremos como esas araucarias las mujeres, encapsulando las semillas de un saber que ni siquiera nos pertenece. Solo el fuego o el terror o la amenaza podrían hacerlo brotar. ¿Tendremos pasta de ave fénix para salir ilesas y más sabias? Y cierro con este mensaje que también nos deja a través de la autora, que nos deja la autora también a través de su protagonista, aunque sin proponérselo nos daba la clave para embarcarnos en la inolvidable travesía del mañana. Dice: es así como deben leerse las buenas novelas, entre líneas, atento a lo no dicho, tanto más que lo dicho, captando los sutiles hilos que unen como telaraña los seres y los hechos. Pero lo que tenía ante sus ojos no era una novela, era un corazón sangrante. Qué aventura que es leer a Luisa, hasta como se dice del Gran Sertón, ¿no? Una aventura sintáctica. Hay que poder desarmar la lengua para encontrar sus secretos, ¿no? Que yacen ahí y el escritor, la escritora, lo despunta cuando empieza a narrar. Y realmente El Mañana es una novela distópica y atípica de mujeres, ¿no? Es realmente una anticipación. Fíjense, por ejemplo, esta frase: el tiempo detenido es todo el tiempo. Estamos en el mañana, y en el mañana de Luisa Valenzuela, también por lo que hacen las mujeres con el lenguaje, ¿no? Esa manera de poder combatir, jugar,
creo que justamente de eso se trata. La palabra de Luisa pone en juego, juega, se juega, y ahí radica su poder, su fuerza, su creatividad. Y el mañana es este barco, ¿no? Una especie de homenaje a Conti, donde además la protagonista tiene ese nombre que es un anagrama de isla, garza isleña, que siempre me gustó mucho, y que tiene la aventura de la lengua, como decía al principio, y nos ofrece ir con todas ellas, ¿no? Viajar entre las guerrilleras del lenguaje que vienen a proponer no un mundo nuevo, pero en todo caso hallar sus trampas para liberarse. Gracias, Luisa. Para mí la escritura es una búsqueda que tiene que ver con rasgar la superficie de las cosas y bucear tratando de alcanzar eso que no sé, que es difícil de nombrar, como dice Clarice Lispector, lo que está entre las palabras. No tengo un método para escribir, no es que encaro el acto creativo de alguna manera, sino más bien que me llega a mí como una suerte de pulsión, de necesidad, de urgencia por el decir. Creo que escribir también es un modo de ir descubriendo y de entender y desentender también. Confío mucho en la intuición cuando escribo, no suelo tener metas ni una planificación, ni siquiera una estructura muy clara, sino que una vez que encuentro la voz, se trata para mí al menos de entregarse a eso que aparece y aprender a escuchar y sentir también el lenguaje como una materia, casi como si fuera una pieza de cerámica que uno va moldeando y sintiendo con las manos y buscando una forma. En la escritura me interesa mucho más la forma, el modo del decir, que lo que sería una trama o la construcción de un personaje. Y después creo que no existe la literatura de hombres o mujeres, sino que no hay género en la literatura, sino justamente es la construcción de una voz, lo que mueve, lo que interesa, lo que me llama. ¿Y qué más? Bueno, de dónde me llegan las historias es un misterio. Es un misterio que creo tiene que ver también con una búsqueda del inconsciente y con algo muy intuitivo que no podría terminar de explicar y que muchas veces es una mezcla de sueños, de vivencias, de memoria, de imaginación también. Todo fusionado, una realidad deformada de la que surge algo distinto. Hola. En lo personal, siempre me vuelvo a preguntar por qué escribo, pero creo que en el fondo lo que quiero es ignorar el abismo que creo que quiero hacer desaparecer con palabras, esa dichosa distancia que hay con lo otro, con lo que está ahí enfrente, sea una baldosa en el suelo, sea un unicornio, sea con la contemplación de un señor con crisis de espanto, sea una criatura corriendo, lo que sea. Es como lograr un parto, solamente que a través de las letras. Los temas para escribir siempre nos hacen señas, pero yo creo que respondo solamente a los que se me tiran encima porque mezclan las búsquedas de toda mi vida con las angustias o los encuentros o las alegrías de ahora, que son las que inician el fuego. Y empiezo a escribir con una idea en la cabeza y unos cuantos embriones de la trama. Imagino con cuidado a los personajes, pero mis personajes después en general se terminan portando como ellos quieren porque casi siempre
tengo un extraño derive en el medio de la trama y lo asombroso para mí es que al final desembarcamos ellos y yo en un argumento que igual transmite todo lo que quería contar desde un principio. Por supuesto, estoy embebida en mi calidad de mujer y escribo así. Y lo que decimos las mujeres sobre la libertad, la creatividad, la memoria, sexualidad, sentimientos, es cada día más imprescindible. Aunque muchas veces alguien quiera capturarnos cuando estamos navegando por el río en el barco El Mañana, para silenciar así nuestros saberes, como ya lo contó genialmente una vez Luisa Valenzuela. Igual lo vamos a escribir todo, porque estamos en círculo, mal que les pese a toda esa turba de mercenarios, vigilantes o cancerberos. Y así será. Gracias. Dicen que, me preguntan mejor dicho, de dónde llegan las historias. No sé yo misma de dónde llegan. A veces es una observación de alguien, a veces es ver pasar, a veces nacen de un viaje y a veces, como en la última novela, Pequeña Viena en Shanghái, que tiene la particularidad que una amiga, toda musa, ella viajó a China y cuando volvió me dijo, tenés que escribir sobre los judíos en China. Bueno, a raíz de esa incitación de ella, esa provocación casi, ese pedido, ruego, ella médica me dijo, yo lo escribiría, pero no puedo escribirlo vos. Me puse a investigar y así salió Pequeña Viena en Shanghái. Claro, hay novelas que surgen de otra manera. Yo quería hablar sobre las distintas edades en la mujer, sobre 4 generaciones, y ahí mi investigación no fue tan grande. Nació la historia y yo, bueno, por la observación y la prolongación de la vida humana, surgió la historia de Complacer, porque parte de la más grande, de la bisabuela, que fue criada para complacer a los demás, y llega hasta la bisnieta de 15 años. Ahí nació de otra manera. Como tengo 20 y tantos libros publicados, y algunos en la cabeza rondando y otros que quedaron frustrados por el camino, diré que nacieron las historias a veces de un tema filosófico y otras veces de un paisaje, de algo interior o del pasado, ¿no? Somos lo que fuimos y lo que somos y lo que pensamos que seremos. Y bueno, el acto creativo para mí está unido también al proyecto. Si el proyecto exige una investigación, iré tomando notas, iré leyendo, haciendo apuntes, como cuando iba al colegio, de una manera creativa, y después trataré de ponerme a escribir, olvidando todo ese estudio previo y metiéndome en los personajes creados para recrear la historia desde mi punto de vista, que es el punto de vista del narrador o narradora que va a contar la historia. Y con respecto al lenguaje, si es distinto el de los varones, no lo puedo decir yo, porque eso lo tendría que decir los lectores. Yo creo que es como en el sueño, uno a veces sueña el ánimos de alguien, ese sueño puede ser como con un personaje masculino o femenino. En mí viven esas dos partes en lucha que existen, y como le pasa a los actores, cuando quiero poner la mirada o narrar desde el punto de vista masculino, incluso tengo una novela que está narrada en la primera persona de un hombre que narra, un arquitecto, y se llama Alguien está mirando. Antes se llamaba El Tragaluz, después Planeta le cambió el título. Y bueno, ahí tuve que ponerme en la piel de un hombre y pensar que era arquitecta, y ahí tuve que hacer también una investigación psicológica de qué miran los arquitectos cuando entran en un lugar. Y bueno, todo está ligado, ¿no? Todo está ligado. Nosotros, los escritores, somos voyeurs, cultivamos el vampirismo de la mirada. Entonces, todo aquello que miramos, todo aquello que hemos leído, que hemos aprendido, que hemos soñado, incluso lo que hemos olvidado, surge en nuestra escritura. Si es necesaria, será femenina, y si no, masculina. Obviamente me siento más cómoda y más fácil cuando el punto de vista está puesto en una mujer.
Oh, los viajes, sí. Creo que la mayor parte de mis narraciones han surgido de viajes, de la experiencia propia de los viajes, pero también contaminada con recuerdos, de fotografías, de películas, de cuadros, de obras literarias. Es decir, que en el proceso de escritura se van mezclando, combinando experiencia, memoria, imaginación. Y tanto puede ser que una narración sea un relato de viajes en su forma, porque me parece que es la forma pura de la narración, ¿no? Donde todos los elementos tienen el mismo valor en la cadena narrativa, donde importa menos la meta que el recorrido, donde nada está en función de un desenlace lógico como en la novela policial. Pero también puede ser la materia misma de la narración, puede ser su argumento, puede ser que se relate un viaje, puede ser que se relate apenas una escena emblemática de un viaje, o la impresión visual que se ha tenido una imagen fuerte dentro de un viaje, o un pequeño recorrido dentro de una novela, por ejemplo, que es lo que le otorga sentido a la totalidad. También puede ser que se narren las causas o las consecuencias de un viaje. Pero tanto me ha gustado siempre, me ha traído siempre el relato de viajes, que también he escrito ensayos sobre el tema, artículos sobre el tema, he dado charlas también a propósito de este tema. En el caso de Luisa, que también es una gran viajera y una gran narradora de viajes, El Mañana es una obra de una gran originalidad, porque esas 18 escritoras que hacen una pequeña travesía hasta que se ven frustradas, ¿no? A través del Río de la Plata, lo hacen a bordo de un barco de ficción. Un barco que sale de una novela de Retroconte, que bautizó justamente su barco El Mañana. El Mañana navega en las aguas del mañana, del futuro, que es nuestro presente en la obra de Luisa, ¿no? Y, sin quererlo también, se anticipa a nuestro presente, como suelen hacerlo muchas veces las obras literarias o las obras artísticas, en el sentido de que casi anticipa esta epidemia en la que nos vemos obligados a estar confinados y salir a la calle velándonos la cara. Felicitaciones a Luisa por este viaje.